Empezamos el repaso informativo, obviamente con la crisis a nivel de gobierno, la salida de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, un dato que mencionábamos en los titulares y sobre el cual Matías Garro va a profundizar, la ministra que dura menos en el cargo desde el retorno de la democracia, ¿no? O sea, la ministra que cae antes en un periodo de gobierno, no llegó a los 50 días, que es verdad también que no se da una situación vinculada a su gestión, o sea, es un tema particular de ella, personal, que no tiene que ver con la gestión, pero bueno, no deja de ser un dato para destacar. Matías Garro estuvo trabajando en este tema. Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? El gusto de saludarlos, también a todos los televidentes. Tema resuelto, dijo el presidente de la República hoy, se expresó en redes sociales, luego de que hablara ayer en la noche de ayer con Cecilia Cairo y le presentara formalmente su renuncia. Comparto contigo, Nicolás, que Cecilia Cairo no renuncia por un problema en su gestión, eso es verdad, renuncia por un tema personal, también es cierto, pero va a quedar en el registro de la historia de los gobiernos de nuestro país desde que se restableció la democracia, que fue la ministra que duró menos entonces desde el año 1985. Vamos a repasar para ir adentrándonos en este informe y repasar cronológicamente cómo se fueron dando estos hechos en esta semana. En la primera placa allí ustedes pueden apreciar entonces que el martes 15 se presenta entonces ese informe en Azul FM. Allí, bueno, Cairo reconoció que nunca regularizó las propiedades que construyó. Reconoció también que en 3 décadas solo pagó 89 pesos del impuesto de primaria y que, bueno, únicamente pagaba contribución inmobiliaria por un terreno que aparecía como baldío. Luego, el miércoles 16 reconoció que tampoco pagó los aportes al BPS por la mano de obra utilizada para construir las casas y recibió el apoyo del MPP y también de varios dirigentes del sector que se expresaron públicamente a favor de la ministra y de su continuidad en el cargo. Posteriormente, el jueves 17 se publicó su patrimonio ante la JUTEP. Respecto al pasivo, Cairo poseía deudas bancarias en unidades indexadas por 120.000 pesos. A última hora, entonces, de este jueves, Cairo presentó su renuncia al presidente Yamandu Orsi. Ya pasadas las 20 horas de ayer, ya en redes sociales, más que nada en algunos militantes, digamos, bastante cercanos, ya se empezaba a manejar esa idea de que Cecilia Cairo iba a presentar su renuncia. Nosotros estuvimos en contacto durante varias horas con, bueno, lo más cercano que se podía llegar al presidente de la República por esas horas, porque no estaba contestando los mensajes, obviamente, y estaba eso de que, bueno, hubo una conversación telefónica. Después se confirmó finalmente que Cairo le había presentado la renuncia, que Yamandu Orsi la había aceptado y se estaba evaluando la forma de cómo comunicarlo. Hasta última hora de ayer era lo que se estaba evaluando, ¿verdad? A ver, hasta ayer 2 de la tarde, 3 de la tarde, el entorno de Cecilia Cairo se sentía bastante seguro de que iba a permanecer en el cargo. Y de hecho me comentan que la ministra tenía previsto, después del Consejo de Ministros del martes, ir hacia el interior. De hecho, tenía previstas una gira bastante extensa por el interior desde el martes hasta incluso el día viernes. Eso lo mantuvo, insisto, hasta la tarde de ayer, comunicándose con gente a la que le dijo: mirá que la semana voy a ir, pienso estar por tus pagos, como se dice habitualmente, voy a ir a visitar lo que estás haciendo. Hasta ayer a las 2 de la tarde. Hay algo, yo no lo he podido confirmar fehacientemente 100%, pero sí me parece que si uno traza una línea cronológica, yo creo que tuvo mucha incidencia la charla Yamandu Orsi Carolina Cosa. El escenario era 1 hasta las 2 y algo de la tarde, 3, y fue otro al caer la tarde, 5 y algo de la tarde, ya cuando uno se comunicaba con el entorno de Cecilia Cairo, estaba el ambiente de que seguramente se iba a tener que ir. Recuerden que Carolina Cosa, como bien mencionábamos ayer, a los colegas de Telemundo dijo que había mantenido una conversación con el presidente, que iba a respaldar lo que Yamandu Orsi hiciera, pero yo creo que no estoy demasiado lejos en poder decir que ahí hubo una charla muy importante entre Orsi y Carolina Cosa de cómo salir de esta situación. Yo lo que estoy diciendo es información y esto de que se produjo una conversación y que a partir de esa conversación el ambiente fue otro. No sé si fue por la conversación que el ambiente fue otro, pero coincide con que hasta la mitad de la tarde el ambiente era uno,
después de esa conversación el ambiente fue otro. Bueno, personalmente no manejaba esa información de esa recorrida de Cecilia Cairo, pero lo que sí puedo aportar es que a la tarde, sí, 5 o 6 de la tarde, estuvimos conversando con algunos ministros para consultar cuál era la interna que se manejaba allí, y algunos me manifestaban justamente eso, que pensaban que Cairo iba a continuar justamente en su cargo. Así que, bueno, resaltar también que se trata de un ministerio fundamental para el gobierno de Yamandu Orsi. Ustedes recordarán, se presentaron en el primer Consejo de Ministros 63 medidas, 63 compromisos, y el Ministerio de Vivienda era el que tenía, el segundo que tenía más compromisos después del Ministerio del Interior, por lo cual, bueno, un ministerio fuerte, un ministerio deseado y donde había mucha expectativa. Se están manejando ya algunos nombres, recordemos que Cairo va a volver al Parlamento, se están manejando ya algunos nombres. En lo personal no tengo confirmado ninguno, lo que sí nos aseguran es que va a ser una mujer y que va a ser del MPP, así que bueno, esperaremos. Lo que también me dicen es que, porque hay mucha expectativa de lo que diga el presidente en la jornada de mañana, que va a estar participando del bicentenario del desembarco de los 33 orientales, allí no sería el marco donde Yamandu Orsi estaría dispuesto a realizar el anuncio de quién va a ser el que va a ocupar ese cargo. Ahí hay otro tema. Incluso hasta hubo algún cuestionamiento a Yamandu Orsi por que hablaran. A mí me parece que, bueno, el presidente está atravesando una situación de esta, habla donde tiene que hablar. O sea, no va a ir al evento de la Graciada y no va a hacer mención a esto. Y no veo que distraiga, pero bueno, en fin, eso es una opinión mía. Lo que sí me parece que es importante, esto también lo tengo chequeado, porque hubo quien pensó en Lucía Echeverri, la actual ministra de Transporte, que ya en su momento se había planteado que fuera la ministra de Vivienda, y estuvo esa duda hasta último momento casi si iba a ser Echeverri o Cairo, quién de las dos iba a ser. Lucía Echeverri, por lo que yo tengo confirmado, manifestó a su entorno que ella no veía con buenos ojos ir al Ministerio de Vivienda, que ella está cómoda trabajando en transporte, que tiene muchas cosas que quiere desarrollar. La respuesta es: yo no voy. Ahora, también es verdad que si viniera una orden del presidente, yo creo que no hay dos cambios ministeriales, como al principio del día se hablaba de esto. Yo creo que va a haber un solo cambio ministerial, o sea, alguien va a asumir el lugar de Cecilia Cairo, y que, como bien vos decías, va a ser mujer y va a ser de Movimiento de Participación Popular. O sea, el MP va a conservar el cargo, va a poner a una mujer en ese cargo también para conservar la cuota de paridad. Cuando hablábamos de eso recordábamos a Heber, si no me equivoco, que por un tiempo se dedicó a la conducción de 2 ministerios. Sí, Heber, de todas maneras, fue ante la muerte de Jorge Larrañaga, pero había pasado algunos meses más. Él deja el cargo de ministro de Transporte y asume como ministro del Interior. Yo creo que acá alguien pensó en Lucía Echeverri, pero lo que yo tengo es que la respuesta que recibió es: yo prefiero quedarme en el Ministerio de Transporte, yo no voy a Vivienda, no sé, pero creo que va a ser otro el nombre, no va a ser Lucía Echeverri. Y bueno, vamos a repasar entonces qué es lo que expresaba el presidente de la República en la jornada de hoy en redes sociales. Lo que dijo Orsi fue, bueno, dijo que aceptaba la renuncia en virtud de los hechos de público conocimiento. La ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia, he decidido aceptarla, tema resuelto. Fue lo que dijo, lo que escribió, mejor dicho, el presidente de la República. Estamos con esa costumbre también de que se expresan mucho en redes sociales y después no hay declaraciones, pero bueno, eso es tema aparte. Vamos a repasar primero qué es lo que decía Mario Vergara respecto a esta situación, a esta renuncia de Cairo. Lo vemos y lo escuchamos. Creo que es la decisión correcta porque asume una responsabilidad y cuida al gobierno, así como la decisión de Yamandu eventualmente, que también es de responsabilidad institucional, ¿verdad? Por lo tanto, creo que es un desenlace que obviamente nadie esperaba, pero que corresponde desde el punto de vista institucional, ella asumiendo una responsabilidad que también es haciéndose cargo de un error personal y priorizando la institucionalidad de gobierno. Yo recuerdo cuando se inició el gobierno anterior, hubo un jerarca que actuó de los dos lados del mostrador en los primeros días de gobierno. Es más, el propio presidente de la República dijo que no se podía estar de los dos lados del mostrador porque había una violación ética. Bueno, ese jerarca duró los 5 años de gobierno.
Y también se expresaron desde la oposición, Felipe Schipani y Juan Martín Rodríguez se expresaron al respecto. Creo que bueno, los diputados tuvieron mayor relevancia en este asunto porque estaba previsto que si Cairo no renunciaba, la interpelación justamente iba a ser a través de la Cámara de Diputados. Pero vamos a escuchar lo que decían. Cae la interpretación, la norma constitucional prevé la interpelación para los ministros. Desde el momento que ellos renuncien y no es más ministro, no se puede interpelar. No nos gusta que estas cosas pasen en Uruguay, pero bueno, ante los problemas y los desafíos que tienen todos los gobiernos, que no es el primero ni va a ser el último, el camino correcto es justamente seguir las normas éticas o legales. Y en este momento y en esta situación se siguió el camino correcto, por lo tanto en ese sentido estamos conformes de que era la única solución posible. Creo que el presidente actuó muy bien. La propia señora Cairo manifestó que no le había informado al presidente de esta situación, por lo tanto, me imagino que lo toma por sorpresa. Las normas existen, el tema es que hay que cumplirlas. Las normas existen. Esa fue la gravedad de este caso, que no se cumplieron con las normas. Los controles también están a la vista, porque las cédulas catastrales son públicas. Cualquiera puede ir a internet y ver que no se cumplía con ello. Las declaraciones de la JUTEP son públicas. Cualquiera podría ir y verlo. En este caso salta por una confesión de la ministra. Nadie fue a juzgarla ni a perseguirla. Ella misma confiesa que violaba las normas o que no las había cumplido y con mucha liviandad entendió que estaba bien. Habla muy bien del presidente de la República que le haya reclamado la renuncia a la señora ministra Cairo, porque todos sabemos que más allá de la formalidad de la presentación de la renuncia, esto lo que evidencia es que el presidente de la República le dijo no va más. De haber inicialmente dicho que no iba a renunciar, haber dicho que había informado al presidente de la República y que le había respaldado, y que al otro día ya esa versión se trastoca, ya resulta que no le había informado, sino que le había comunicado, ya resulta que no había un respaldo del señor presidente, sino que estaba la renuncia siempre a disposición. Bueno, creo que estos días sirvió para poner las cosas en su lugar. Y bueno, Cecilia Cairo, la ministra entonces que duró menos en el gobierno desde que se restableció la democracia, nos pareció bueno pertinente hacer un repaso histórico de cada uno de los gobiernos desde 1985 y analizar bueno la fecha y por qué renunció el primer ministro de cada uno de esos gobiernos. Allí bueno pueden apreciar ustedes que en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, entre 1985 y 1990, el 2 de marzo de 1986 renunciaron Carlos Pirán, ministro de Industria, por fallidas negociaciones con sindicatos industriales y críticas a la política energética durante la sequía, y también renuncia Carlos Manini Ríos, ministro del Interior, debido a presiones por el manejo de algunas manifestaciones estudiantiles que se dieron allí en esa época. Luego, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, periodo 1990 a 1995, el 24 de mayo de 1991, el Partido Colorado retiró a su ministro de Salud Pública, Alfredo Solari. El Foro Ballista deja su participación en el gabinete por diferencias sobre la ley de empresas públicas y el proceso de privatizaciones. Por otra parte, vamos al segundo periodo de Julio María Sanguinetti, 1995, año 2000, el 23 de diciembre de 1996, renunció el ministro de Industria, Federico Slinger, y pasamos al gobierno de Jorge Valle entre el 2000 y el 2005, donde el 28 de marzo del 2002 se rompe la coalición y el Partido Nacional retira a sus 5 ministros. Por otra parte, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, 2005-2010, el 8 de marzo de 2007 renuncia José Díaz al Ministerio del Interior. Alegó motivos personales, pero su salida se produjo tras varios pedidos de renuncia por parte del Partido Nacional, fundamentos en el aumento de la delincuencia, la inseguridad y la ley de humanización de cárceles que había promovido. Pasamos al gobierno de José Mujica, 2010-2015, el 21 de diciembre de 2013 renuncia a su cargo como ministro de Economía Fernando Lorenzo, que presentó su renuncia para facilitar su comparecencia ante la justicia en el marco de la investigación del caso Pluna. En el segundo periodo de Tabaré Vázquez, 2015-2020, el 12 de enero de 2018 renuncia el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerra. Allí una
una salvedad, hay que recordar que, bueno, Eleuterio Fernández Huidobro de Defensa Nacional el 5 de agosto de 2016 fallece, y también Jorge Menéndez de Defensa Nacional renunció el 1 de abril de 2019 por motivos de salud y falleció poco tiempo después. Y por último pasamos al gobierno de Luis Lacalle Pou, que el primero en renunciar fue Ernesto Talvi, que lo hizo en julio de 2020 por, bueno, conocidas diferencias en el manejo de la política exterior con el presidente de la República. Para ir cerrando este informe, mencionar que quedará entonces una interna removida dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, una joven diputada del MPP hoy escribió en redes sociales, y lo más importante a destacar es la última parte, donde dice tener la conciencia tranquila de no haberle pegado en el piso a una compañera, lo que deja ver a las claras que hay una interna difícil por estas horas en el Frente Amplio. Veremos cómo se resuelve todo este tema. Muchas gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias.